Hola, buenas noches. Yo soy Hilda Arseno. Gracias por conectar cada noche a las 9. Conectamos por aquí, hora New York. Hoy vamos a hablar con una mujer que es medium. Tiene 13 años consultando. Una mujer que desde los 15 años se dio cuenta que tenía la capacidad de saber lo que pasaba por la mente de otras personas. Yo creo que hay dones maravillosos, gente que tiene la capacidad de conectar con otras energías y precisamente hoy vamos a conectar con Paola Pereira, Paola Sanadora en Instagram, usted la puede encontrar como Paola Sanadora CL. Y vamos a hablar con esta mujer de la capacidad de ser medium, la capacidad de conectar con otras energías y de poder recibir mensajes de gente que no está en este plano. Como siempre digo, mi comunicación responde a informar y hablar de muchas cosas que existen con mucha gente que tiene conocimientos diferentes. No es una comunicación para contiendas morales. Si usted no cree en estas cosas, las respetamos, pero también le damos la bienvenida al live. Le voy a dar la bienvenida a mi invitada de esta noche, Paola Pereira, Paola Sanadora en Instagram. Déjame darle la bienvenida para que hablemos de esa capacidad de ser esto, canalizar energía, cómo puede uno tener contacto con una persona que ya no está en este plano. Bienvenida, Paola, Hola qué Hilda, ¿cómo gustazo. estás? Muy bien y Bien. feliz de conectar contigo desde Chile. Qué gusto poder compartir con mi audiencia una información y Un una vida gusto. diferente, hablar de tus dones. Muy Cuéntame, diferente. ¿en qué momento comenzó esto, Paola? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta de que tú eras medium y de que era una capacidad diferente probablemente a otros niños? Porque esto comenzó siendo tú una niña, 15 años, tengo entendido. Sí, empezó mucho antes, a los 5 años, imagínate. Un niño, uno no tiene idea, no sabe por qué pasan las cosas. Y lo primero fue cuando yo vi una persona alta, dorada, de 3 metros. Imagínate, yo hablaba y yo decía, porque yo hablaba, soy hija, somos 6 hermanos, y yo soy la cuarta. Y mis hermanos más grandes, evidentemente, me decían, no, estás hablando lecero. Y yo decía, si me habla, es dorado, me habla 3 metros, entonces me decían que yo estaba mal. Entonces, para mí era una confusión y me hablaba, me explicaba del ecosistema, sobre los animalitos, para qué servían las Paola, ¿cómo, abejas. cómo te hablaba? ¿Textualmente lo oías? ¿Era una información Era que como que llegaba? estoy hablando contigo, pero nadie lo ve. Yo nomás lo veía. Entonces, yo jugaba siempre y jugaba sola, en realidad, porque mi hermano es más grande, yo chica, y yo sabía más o menos de las cosas que estaban pasando, o le decía a mi papá, no, cuidado, va a pasar esto. De hecho, aprendí a leer a los 5 años, sabía todo, y yo me gustaba mucho lo que era el arte. Entonces mi papá siempre me llevaba como a museos y yo ya sabía, me gustaba dibujar, me gustaba compartir mucho. Yo a las hormiguitas siempre le hacía un camino porque yo decía, sirven porque ellas son trabajadoras, y yo hablaba sola, y porque mi mamá me decía, debe ser la edad. Y una vez pasó algo muy divertido cuando era chica, que yo jugaba como con un gatito, un gatito, un gatito, un gatito. Y yo decía mi gatito y mi mamá gritaba con otra señora al lado y era una rata que estaba envenenada, pero como no sabía, claro, ahí gritando, y ahí se te forma el primer trauma, pues, con los ratones, porque yo después ya asustada no quería nada. Y fui creciendo. Y esto te va, y como que él me decía a mí que me iba a proteger y que después iba a cambiar mi vida, pero él iba a volver. Y claro, po, y ahí empiezas a ver otras cosas, po. Personas que te empiezan a hablar, personas que tú no conoces y te piden como en cierta forma ayuda, pero uno no lo sabe porque pasa el proceso que tienes 5 años, después tienes 6 años, te toca ir a la escuela, ves cosas que no quieres ver, a veces te asusta porque te empiezan a tocar y empiezas a tener moretones de la nada. Paola, ¿y tú tienes control? ¿Cómo en este plano, estas energías cuando se quieren comunicar contigo pueden ser necias? ¿Esa capacidad de medium controla cuándo recibo información o cuándo no la recibo?
Al principio cuando tú no sabes, no puedes, porque viene la pared del miedo y tienes que vencer lo que es el miedo y tratar de entender que lo que ellos piden es ayuda. Y, y tienes ahí dos problemas. Uno con lo social, que son tus compañeros, tus profesores, y en esa época yo soy del año 70, entonces yo nací ahí, No, pero estás nací. demasiado bella, no digas mucho la edad. Y claro, pues cuesta, porque eso sucede y ha pasado, esto viene pasando, por ejemplo, los niños índigos, los niños cristal, que no los comprenden. Y dan mucho amor y dan alegría al hogar. Pero aquí cuando los padres no entienden, no hay tampoco una educación para esto, evidentemente uno al tiro dice, no, está mal. Algo debe estar pasando, un estado mal. Y claro, pues empezáis a ver gente colgada, gente que está como golpeada y te piden solamente ayuda, niños, y claro, y empieza una desesperación, la cual uno empieza a controlar y como que empiezas a irte de otro espacio, como a dividir. Y claro, y estás, suponte, en las clases tomando atención, pero a la vez estás mirando otra cosa. Y ahí te traen otros problemas. Entonces, y ahí tú vas como con barreras del miedo. Y claro, evidentemente te pasan estas cosas que te suceden, cosas dentro de lo social, el rechazo, hay también hay donde no te comprenden, suceden cosas como pérdidas de seres queridos que no logras entender, vas entendiendo una escala tras otra y vas entendiendo el dolor profundo, que uno llega, yo te diría como un punto cero, eh, perder y encontrarte solo. Paola, déjame preguntarte algo. Cuando estamos hablando de los espíritus o de estos seres que no están ya en nuestro plano, esa información siempre llega para guiar. Es que estos espíritus tienen una necesidad de comunicar lo que no pudieron comunicar. ¿Qué hay detrás de esta comunicación con estas energías y por qué lo hacen exclusivamente con gente que sirve de canal? Mira, súper buena tu pregunta, porque yo eso a los 15 años después se me apareció de nuevo porque yo lo bloqueé, aprendí a bloquearlo y después a los 15 años ya empezó más fuerte, más fuerte. Y efectivamente son personas que dejaron cosas pendientes, como problemas, peleas, discusiones, y nunca se dijeron las verdades hasta que llegó el momento del suceso y la pérdida. También son para ellos avisar de un acontecimiento que va a venir, de tratar de parar una enfermedad, ya sea también un accidente, entonces, y también de explicar que lo liberen su alma en el fondo. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en un plano social, se olvida la persona de ser espiritual y de amarse y de quererse y de comprenderse. Se mete como en un círculo y empieza a vivir lo mismo, lo que se llama esto como los karmas. ¿Hay escuchado que viene el karma del pasado? Entonces, por ende, yo sufrí y sufro lo mismo que mi papá, que mi mamá, porque es algo sanguíneo, somos iguales y tenemos que pasar. No, porque vas a terminar igual o peor que ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar eso. Y para eso, yo tengo un proceso de toda mi infancia, más mi adultez, en el cual pasé todas esas barreras y las he aprendido y he aprendido a abrir los portales, que es un portal, otro portal, y así voy. Viendo a la persona, digo, ya, tú te pasó esto, esto, otro, tú hiciste esto, entonces yo voy y hablo con la persona y yo digo, a ti te pasa esto, esto, otro, a ti te pasa aquello, y lo junto. Por ejemplo, tuve un caso de algo muy triste, un accidente, en el cual iba la familia, su hermano tendrá 4 años y el otro chiquitito de 9. Y estaba el papá y la mamá, y en este accidente mueren el chiquitito y el papá, y queda el niño, pero quedó con un trauma de no haber podido estar con su hermano, y pasaron como 20 años, y cuando me encontraron a mí, pudo conectarse con su hermano chico, pudo conectarse también con la mamá y con el papá, y él sintió como que algo salió de él, pudo llorar y pudo entender y liberar a su hermano del dolor junto con su padre, y los vieron a los dos partir.
Fue algo muy lindo porque ahí, como se había destruido la familia, madre e hijo se volvieron a reencontrar y miraron como esa pérdida como una... que estaban ahí presentes, pero que los dos lo pudieron ver durante los sueños, porque se ven después cuando tú los dejas partir, ves a tus seres queridos partir en otro plano de vida. En los sueños tú los ves en jardines, los ves muy lindos, rosados siempre. A los adultos se ven hasta la edad de los 32 años, más o menos 30 años. Y a los chiquititos se ven siempre entre 10 a 15 años. Y ellos te cuidan porque van y te conversan. Y hay personas que sí se recuerdan de todo. Y han pasado casos muy lindos. Paola, ¿cómo sucede cuando alguien se va de este plano? ¿Tú puedes conectar con quien tú elijas o tú conectas con esa energía que esté dispuesta a conversar? ¿Cómo funciona esto? Porque hay gente que quiere conversar, por ejemplo, con alguien que murió en su familia y de repente esa conexión pudiera ser con otra entidad que no sea con quien quiere conectar. Mira, por ejemplo, yo lo que hago, a mí la gente me puede llamar por teléfono. Okay. Y yo en el momento que me llaman, yo ya sé lo que le pasa a la persona. Entonces sin que te digan nada, Paola. Sin decirme nada, yo describo a la persona. Y eso se puede hacer en directo. Y me puede mandar la fotografía de la persona que quiere saber. Entonces yo digo más o menos lo que pasó con esa persona y qué es lo que está pendiente, automáticamente. Entonces las personas se ponen a reír porque empiezo a contar las cosas chistosas como él era antes o ella. Okay. Y les voy entregando lo que él no pudo entregarle en vida, por ejemplo, ya sea un chaleco, ya sea un cuadro, ya sea las palabras que nunca le dijo, pero se las dice a través mío. Entonces, eso es inmediato porque se me aparece como un proyector y yo veo toda la imagen, de toda la imagen en ese pasado de esa persona. Y me ha sucedido con personas, imagínate, bisabuelos, abuelos, tíos, y también me preguntaron si se podía conversar con una persona recientemente como una semana. También. Entonces la herida no es tan profunda porque tienes algo con el cual aferrarte y decir en realidad y dar como un cambio en el fondo a tu propia vida y tomar nuevas decisiones. No las mismas decisiones ni tampoco cometer los mismos errores que estabas cometiendo antes. Y ahí aparece la persona. De hecho, cuando se van al otro plano y se perdonan ellos y perdona el resto, esta persona queda liberada y va ascendiendo. Y esa persona puede llegar a proteger como se transforman en tus verdaderos ángeles, tus guardianes. Y siempre van a estar ahí. O sea que nosotros podemos tener personas cercanas que fueron familiares, por ejemplo, y murieron y se convierten en nuestros protectores y estar siempre cerca de nosotros. Sí, ellos siempre son 2 días de permiso. De hecho, cuando el alma, mi trabajo en sí es encontrar esa alma perdida, la tienen que juzgar en el mundo, en nuestro plano, son 3 días. Y en el otro plano de ellos son 3 años. Y ahí ese proceso, ellos recién pueden curarse y ahí visitar a sus seres amados, que son 2 veces permiso que tienen durante 1 año en nuestro plano. ¿Y cómo es esa cercanía? Digamos, tú eres medium, tú tienes una capacidad de conectar con espíritus que ya no están obviamente en este plano, pero hay gente que también, sin ser medium, puede tener la capacidad de sentirlos, de recibir información, o es una capacidad exclusiva de gente que tiene la capacidad de ser medium. Nosotros tenemos las células que son perceptivas. Todos los humanos las tienen. Lo que pasa que donde nosotros nos bloqueamos con los dolores y con sucesos que nos han pasado en nuestras vidas, eso automáticamente te cierra la cortina. Si tú pasas por un proceso, lo entiendes, te entregas a ese proceso, lo respetas, te perdonas porque parte por ti, se abre un portal dentro de ti mismo. Y ese portal sigues avanzando y empieza la percepción. Yo sentí esto, yo soñé esto, yo lo vi esto, sentí que volaba. Y es tu consciente
el que viaja y el que está ahí se adelanta a los hechos cuando uno dice, me desdoblé. Claro. Es mi consciente el que está viajando y el que está viendo los sucesos y me avisa. Pero hoy en día el ser humano, ¿qué es lo que hace? No se escucha, no se escucha y pasa de largo. Entonces ahí hay un freno. O a mí me pasó esto, a mí mis papás no me quisieron, ahí te quedas sufriendo todo ese tormento. En vez de comprender, ver hacia atrás y buscar una solución, pero parte por uno. Pero el ser humano hoy en día mira a su alrededor antes de verse. Y ese es un error grave. ¿Por qué? Porque el sabio es como el fénix, nace y crece después de un dolor. Para ser sabio tú debes comprender, aunque suene muy cruel. Me podrán decir, estáis mal. No, uno debe comprender por qué suceden las cosas, si no sería un paraíso esto. Pero lamentablemente desde el momento que se inició el mundo, nació una palabra, poder, que ha sido lo peor que ha sucedido para este mundo. Por algo así estamos. Si en realidad el ser humano se ha olvidado que todos, el ecosistema, somos uno. Las plantas, los animales, todos, porque nacimos de la misma forma. Pero estamos en un mundo de competencia, en un mundo de odio, en un mundo de rabia. Somos un puntito chiquitito alrededor de tanta mala energía. Pero ¿cómo ese puntito chiquitito puede salir de esa mala energía? Creyendo en uno, apostando por uno y diciendo, esto lo puedo, esto lo puedo. Y una palabra simple que se llama esperanza, que falta en muchos corazones hoy en día. Todos los seres humanos somos capaces de hacer muchas cosas, pero siempre miramos al del lado. Siempre miramos, estamos atentos o cómo se viste o cómo está, que por qué se ríe tanto. A la gente le llega a molestar porque uno se ríe. Yo, de hecho, yo a veces con casos puntuales, la gente se ríe y me dice, yo no entiendo por qué te cuento las cosas. Yo le dije, sí, porque yo ya sé tu vida. Entonces, trato de buscar el lado positivo. Pero siempre la persona me dice, no, yo soy mala para esto, no me gusta. Y yo empiezo a decir, no, porque tú cuando tenías 8 años tú lo hiciste, ¿por qué no lo haces ahora? Entonces, eso se ha olvidado el ser humano de mirar atrás y todo lo que hizo y se estanca por una cosa pequeña. Y en esa cosa pequeña es el ego, la ira, el egoísmo, la rabia, la competencia y el poder. Entonces, Ahora, quiero aprovechar esas palabras que mencionas. Cuando alguien parte de nuestra, bueno, de lo que conocemos como este plano, y se va con esas cosas, con ira, con rabia, cuando esa uy, partida ha sido con cosas pendientes, tiene, digamos que el poder o la facultad, una energía de cobrarse cosas después que se va, de venir a despedir cosas, de venir a molestar a esa persona. O sea, ¿puede una energía hacer estas cosas? sí, buena pregunta. Mira, hay muchos casos que la gente compra muebles antiguos, joyas antiguas, y las personas que se han ido por ambiciones de esas joyas, su alma queda en un tránsito, así, queda ahí. Y queda en esa, puede ser hasta un anillo, esto, un cuadro, y una persona va, lo compra, y todo lo malo de esa persona recae en quien lo compra. Oh, Jehová. ¿Sabes por qué recae? Porque la persona que lo compra tiene algo similar con el dueño del cuadro o la dueña del anillo y se forma una fisura. Esa fisura hace la unión con el objeto y da lo mismo el objeto. Hay que saber siempre la historia de cada objeto que tú tienes y tener cuidado con lo que uno desee y con lo que uno está pensando, porque en el momento de la fisura empieza chiquitita. Tú te llevas ese cuadro o tu anillo a tu lugar, tu espacio de familia, y esa fisura empieza a crecer. El odio, la ira, y se empieza a transmitir como un virus en toda tu casa. Y te queda la escoba porque te enfermas, vienen las peleas, las discusiones, las separaciones, y la gente dice, hoy me tiraron un mal, me hicieron brujería. Uno puede decir efectivamente, pero ¿qué es lo que hago yo? Yo digo, empiezo a buscar, tu casa, de hecho a mí me pasa. Yo hablo por teléfono y digo, tu casa es así acá, ya, esta pieza tú tienes esto, esto, otro, porque yo describo la casa, el lugar físico y a la persona, sin verla. Y yo le digo, este cuadro o este anillo tú lo compraste en tal lado, le pertenece a esta persona, entonces yo juzgo al dueño del
ya sea de la caja del cuadro. Y ahí empiezo con cada persona de la casa a ver las debilidades, porque estas cosas que se hacen son con las debilidades de las personas. Y casi todos tienen debilidad y la debilidad es el miedo a verse como en un espejo. Y mi problema es que yo soy un espejo para las personas. Entonces a algunos les gusta y otros cuando están preparados me llaman. Por eso yo no llamo nunca a nadie, porque me tienen que llamar, tienen que estar convencidos de querer cambiar. Y eso es. Entonces Paola, pasa eso y con esas almas que están ahí en tránsito, como su vida la hicieron miserable, van a decir, ah, ya estoy liberado. Yo le digo, no, usted no está liberado, usted se va a juicio, porque usted no vivió, usted no aprendió, usted se hizo daño y hizo daño, y usted nunca se perdonó y se fue con ese rencor. Tiene dos lados. Repite la misma vida y va a cometer el error, o se va a este lado oscuro, donde pertenece. Porque algunas personas están equivocadas que dicen, yo cometí algunos errores, entonces yo voy a seguir en el otro plano y me voy a ir al otro plano divino. No. Es como tú te trates. Si tú te amas, si tú te respetas, si tú logras entender, llegarás lejos. Pero si tú no lo haces, es el peor pecado, dañar su propia vida como cuando uno se suicida. ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Yo recuerdo muchos años cuando era muy niña, escuchaba gente decir que la gente que se suicida no va al lugar que debería ir, que su alma deambula por mucho tiempo. Se dicen muchas cosas de la gente que se quita la vida. ¿Qué hay de cierto? Tú que eres medium, tú que tienes esta capacidad de seguro haber estado en contacto con mucha gente que pudo haber Sí, partido de este plano de esa manera. sí, las personas suicidas, como ellos renuncian, porque pasan por situaciones, los seres humanos tienen distintos procesos de vida y hay sufrimientos que cuesta entender y comprender. Entonces hay distintos tipos de suicidios, distintas situaciones. Y, y el suicida realmente es un alma que vaga, da vueltas. Nunca puede acercarse a sus seres amados. Ellos lamentablemente cuando tratan de acercarse causan dolor al ser amado. Entonces hacen como todo al revés, ellos sin saber, y se empiezan como a pasmar, se empiezan a convertir. A mí me pasó un caso similar muy fuerte, porque se convirtió como en un ser quemado, y no se podía distinguir, entonces asustaba a la familia. Y pasó algo tan maravilloso que en realidad él nunca supo lo que él hizo, hasta que se conectó conmigo y ahí él como que salió como un sol, una luz, y la vieron en su casa, que estuvo por todos lados de su área, y ahí recién se había liberado después de 50 años. Y claro, había sido por amor. Entonces, esa persona, imagínate, hay personas que están, pucha, por años y son estas almas perdidas y efectivamente hacen daño porque empiezan a, a juntarse esta alma junto con otra y empiezan a juntarse entre dos, entre tres, entre cuatro y solamente provocan un daño. Yo no estoy diciendo que sean malos, pero ellos no saben lo que hicieron. ¿Se Y puede mucha ayudar a una gente, persona? ¿Se es que puede sabe alguien lo que, que... Sí? sabe lo que pasa de que hay personas que hacen cosas malas y me llaman a estas almas y las engañan. Esto es atención porque es como el vudú malo, y es verdad que existe. Y me ocupan esta alma inocente en el fondo porque no sabe por qué lo hizo. Y la engañan. Y esta alma le hace daño a una familia que tú la puedes ver feliz y después tú dices, ¿qué le pasó? ¿Por qué están así si eran tan felices? Se enfermó, se separaron, se puso violento. Y ahí uno dice, me hicieron una brujería. Pero para destruir eso, tú debes localizar esa alma y saber qué hizo, por qué pasó, y ahí recién esa alma va a ser liberada. Y evidentemente esa alma se va a sentir engañada. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener que hacer una cura del daño que hizo. Paola, Entonces, por eso hay que tener cuidado. cuando hablamos de estas entidades, tú como medium, cuando alguien compra una nueva propiedad, cuando alguien compra un vehículo, estamos hablando que energéticamente todos esos objetos importantes pueden tener a un ser en otra dimensión pendiente, aunque se haya ido de este plano. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que preguntarte
siempre de la historia de cada casa, de cada lugar y de cada objeto. Y a veces la gente no lo sabe, pero en el primer momento uno cuando va a comprar algo y uno está equilibrado, tiene como el presentimiento. ¿Te has fijado? El presentimiento cuando uno dice, "Oh, siento algo, me da como frío". Ahí tienes que decir, hay algo raro. Claro. Algo raro está pasando acá. Paula, ¿te ha dado miedo en algún momento tú como medium? ¿Cuál es la sensación? Hablemos de la parte física, porque hemos hablado de tu capacidad de medium, pero hay mucha gente que se preguntará cómo es, hay un trance, tú sientes algo, te da frío, te da calor. ¿De qué manera tú te das cuenta que estás conectando con un ser que no está en este plano? Obviamente hay mensajes que llegan, pero ¿hay algunas sensaciones diferentes en tu cuerpo cuando estás en ese proceso? Sí, tomo mucha agua, que es uno, porque ocupo mucha energía. Mis ojos cambian un poco, pero el color de la piel puede ser un poquito frío, sí, y también te cansas porque es como ver los problemas de una persona que ya no está en este plano, encontrarla y contestar. Y sí, es como un trance porque yo cuando veo a una persona hablo, hasta que de repente me están haciendo así como para y ya ahí paro y doy el mensaje y después voy a la otra persona, así de rápido, porque eso se hace, puede hacerse en vivo y yo no tengo problema. Me mandan una foto y yo empiezo a hablar de la pena o de lo que sucedió. Entonces yo me voy así como en un pequeño trance, que algunos lo podrán notar, otras personas no se nota, pero sí, uno termina cansado. Pero La ya foto, sí. ¿Mm? ¿La foto es de la persona que ya no está en este plano o la foto es de la persona que estás consultando? Es que la persona puede consultar de la persona que no está o de la, porque a mí me dicen, Paola, de vivo o muerto. Yo le digo cualquiera, si tú quieres saber de una persona, yo no tengo problema. A mí me interesa la pura cara, nada más. O escuchar su voz. Que yo también, yo hace muchos años cuando empecé también, empezamos en la radio con Gabriela, que tenemos un programa en Chile, eh, ella llamaba por teléfono y yo estaba escuchando nomás la voz. Entonces yo hablaba de la persona por la voz, sin foto. Entonces así pasábamos a la otra, al otro llamado, después al otro llamado. Y claro, pues dándole soluciones y también con, ya a ti te pasó esto, la persona tanto no está, pero te manda saludos tal persona. Entonces cosas que y empieza. Y claro, pues, es como es todo energía, porque es como un remolino de información que tú tienes que ir clasificando, pero hace muchos años, claro, pues tú tienes que vencer el miedo, tienes que vencer, saber qué es lo que es La real y lo duda, que no, porque tú te hubo, vas. hubo mucha duda en algún momento, Paola, en todo este trayecto. Tienes 13 años consultando con esta capacidad de medium. ¿En algún momento tú dudaste, en algún momento pensaste que eran cosas que te podías inventar tú, que tu cerebro inventaba cosas? ¿En qué momento tú reafirmas y dices, no, espérame, realmente yo soy medium, no me estoy inventando nada? O sea, ¿cuánto tiempo tardó en tú darte cuenta de esto? Mucho tiempo porque yo no lo quería aceptar, de hecho estudié cocina, eh, pero había algo en mi interior que era como un imán. Tienes que hacerlo, hasta que llegó que yo no me pude controlar. Yo me acuerdo que iba en la calle y yo le decía, oh, qué rico, eres papá, te felicito. Es un niñito gordito. Y la gente quedaba asustada porque me decía, ¿y cómo lo sabe? Y después veía a otra persona y le decía, oh, tu mamá dejó un regalo guardado en tal libro y tú lo sacaste. Y la persona no me podía contestar porque me decía, pero ¿cómo si mi mamá murió hace 30 años? Y verdad, fue así. Entonces empecé a dar información y no la podía controlar. Y de ahí ya empieza a aceptar y tú dices, ya, lo tengo que asumir. Cuesta porque igual que te digan a ti tus cosas personales también te asusta, en cierta Claro. forma. Pero ya con tantos años tú vas viendo ya hay espíritus, o sea, almas errantes que son muy malas. Entonces ahí uno tiene que poner su escudo y también decir, no, vienes a molestar o la gente se asusta y duerme con la luz prendida. Yo no, yo hago mi vida normal, hago deporte, de hecho, también le enseño a la gente un poco de concentración, pinto y disfruto todo el día y también trabajo, pero ando como todo, no ando
con nada, o sea, normal, o sea, como tú me ves, normal. Paola, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Tú tienes la capacidad de saber lo que la gente está pensando o lo que pasa por su mente en un momento? ¿Eso ha sido un problema para ti, por ejemplo, con tu vínculo cercano, con alguna pareja? Porque de repente alguien no te quiere decir algo y tú puedes saber lo que esa persona quiere decir o puede Sí, estar pensando. sí, porque tienes la capacidad de saber cuando te están mintiendo. Y tienes que saber, y tienes cuando te quieren, entonces yo digo, no me digan nada. Entonces ya yo tengo hijos grandes, entonces me dice mi hijo, no, si para qué te voy a mentir si ya me vaya a pillar. Entonces yo le, Tiene o que me ser muy dice, difícil, Paola, que tu madre sepa lo que le quieres mira, ocultar. a mi hijo le pasó algo muy chistoso ahora hace poco. Hubo una pelea de boxeo, entonces yo le dije, ¿para qué, hijo, si va a perder? Me dijo, mamá, imposible que pierda, si es el mejor del mundo. Yo le dije, ¿qué apostamos? Pierde. Y perdió, pues. Entonces después me Claro. decían, no me digan nada. O como cuando hubo un partido, yo digo, ya va a ganar, porque uno ya sabe. ¿Y sabe por qué? Todos, mira, todos los seres humanos podríamos tenerlo. El problema es que tenemos miedo y no los escuchamos. Entonces yo siempre he sido de una línea y he aprendido, nunca cuando hablo titubeo, digo, no, yo voy y respondo todo. Todo lo que tengo, la información la entrego. Entonces, esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando me tocan los casos de desaparecidos, que yo tuve un caso muy, sí, triste, esto fue fuera de Chile, pero logramos encontrar a este joven que no, que habían dicho que era imposible encontrarlo. Y claro, pues, hice los bosquejos, pero él se encargó, mira, fue tan lindo que él se encargó de, mira, los papás no creían en esto. Y fue algo muy guardado, porque me llaman de otro país, yo estaba evidentemente en mi casa y yo comunicándome con ellos, pero el mismo joven quería que solamente lo encontraran, no la familia, porque no quería que lo vieran cómo estaba. Y claro, yo describí cómo estaba y lo pudieron encontrar justo el último día de búsqueda. O sea, porque habían dicho que era imposible porque era un río gigantesco que no había por dónde encontrarlo. Y lo pudieron enterrar. Y lo más lindo, que él apareció como todos querían que apareciera. Entonces se pudo despedir de su familia, pudieron compartir temas con él, canciones que escuchaban con él, y se pudo despedir de cada ser de su familia. Y eso fue muy lindo. Pero a mí me gusta ser súper reservada en esos casos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es muy grande de un ser amado cuando tú lo pierdes. Y sobre todo lo que acabas de mencionar, Paula, el no Sí, poderte despedir de un ser querido es claro. demasiado doloroso. Hay gente, te voy a poner el caso de, por ejemplo, alguien que migra. Yo estoy en los Estados Unidos, la gran cantidad de seres humanos que migran, por ejemplo, a este país o migran a Europa y no pueden viajar a sus países. ¿Saben lo doloroso que es perder un ser querido y no poderle haber dicho adiós o algo que quisiste decirle? O sea, cuando la muerte llega de repente, bueno, con todo esto de la pandemia también, tener la oportunidad de poder conectar y de alguna manera poder recibir una respuesta de ese ser que ya está en otra dimensión debe ser muy reconfortante para muchas personas. Sí, porque me han tocado casos muy terribles de personas que han desaparecido, personas que lamentablemente, y fíjate que ellos no, los que hay diferencias, cuando son accidentales, eh, cuesta saber qué sucedió, entonces, y depende de dónde se peguen, porque hay algunas personas que se golpean la cabeza y se borra esa información. Entonces, ahí tú tienes que buscarlo por otro sentido. Entonces, esa alma está vagando y Claro. hay que lograr localizarla porque de la única forma, entonces van pistas como una casa, como el número de un local, como un terreno, como un vehículo, entonces armas toda la historia de lo que sucedió, pero eso tiene que estar entre la familia y yo. ¿Por qué razón tiene que ser la familia directa? Porque la familia directa va a saber cosas solamente que yo le voy a decir, yo, porque yo soy la que hablo. Entonces yo le digo, hoy él dice esto, esto, otro. Entonces la mamá puede decir, sí, él es. Yo digo, esto, esto, otro, sí, así era. Yo digo, esta ropa estaba, así era. Entonces,
otra persona que es externa no lo va a saber y así yo trabajo más rápido porque la persona puede estar, suponte, en Japón, puede estar en otro lugar y yo estoy aquí en mi casa y se hace la conexión. Yo en eso no tengo problema. Yo puedo estar sentada aquí como estoy hablando contigo y se hace la conexión. Yo tengo pacientes en Canadá, en Colombia, en Perú, Argentina, México y Miami. Entonces, pero si no hablo mucho de las personas desaparecidas es por un respeto y para mí también, yo soy mamá. Entonces, ante todo, yo cuido esa parte. No me gusta. A mí me gusta encontrar la solución y que la persona no sufra más y que resuelva esa pérdida y que se quede con algo. Porque es muy triste, con niños también, que un hijo también son temas muy dolorosos. El dolor de perder un hijo, yo creo que ningún ser humano está a salvo y ni mejora. ¿Se Y hay que... necesita se necesita algún permiso cuando tú vas a conectar con un ser que está en otra dimensión? ¿Tú necesitas pedir permiso solo a esa familia, solo a esa entidad? Puede ser que de repente quieras conectar con un espíritu y que no quiera o que no quiera hablar No, nada. ¿Puede pasar esto? solamente lo único que yo le digo a la gente que es cuando ellos quieran, porque yo no los puedo buscar, esas son las condiciones. Yo no puedo buscarlo, yo no puedo ir detrás de un caso y decir yo sé, no, eso está prohibido, para mí está prohibido. Yo solamente estoy para servir en eso a ellos. Si ellos, porque parte por uno de creer, comprender y estar preparado porque es súper difícil tocar y yo me pongo a hablar como a veces, de hecho se me ha notado que yo y la gente se da cuenta, hablo y me muevo igual que la persona que partió. Entonces yo hago los mismos gestos y digo lo mismo y me cambia hasta el tono de voz. Es como que la persona estuviera dentro de mí. Entonces la gente queda y graba porque es un pequeño momento que está con su ser querido. Entonces, eso sucede y claro, y pasa, pues la gente me graba y yo les dejo, yo les digo, guarden esta grabación porque la van a tener siempre. Y es un pedacito de él. Y claro, pues, y algunos creen que es como que, ay, es fácil como hablar por teléfono, decir, aló, ¿está Juan? Sí, hola, Juan. No, pues es difícil. Pero uno tiene que pasar por varios dimensiones para poder entender, porque yo me voy al lado donde están los muertos malos y me voy donde ¿Cuál es está la la luz. diferencia, Paula? Háblame de esto. Cuando hablamos de muertos malos o de energías malas o energías buenas, Ay, ¿cómo se distingue una de otra? ¿Puede una energía mala hacerse pasar por una energía buena? me lo hacen con los niños. Siempre que aparecen personas rubias de ojos de color son mentirosos. Nunca hay que creerle. Y siempre me engañan a los niños porque los niños tienen y los animales tienen lo mismo. Te ven almas cuando tienen de 1 a 5 años, cuando son bebés, siempre juegan con ellos. Entonces cuando el niño está llorando, de la noche a la mañana empieza a llorar, no quiere estar en un lugar es porque algo está sucediendo en ese parámetro, en ese lugar. Entonces ahí hay que poner ojo, porque siempre los que, esta alma errante, mentirosa, siempre se visten rubios, bien bonitos, pero son terribles. Entonces yo ya como los conozco, yo siento el olfato, porque fíjate lo increíble de esto, que a medida que van pasando los años, uno va mejorando el olfato y la audición. Entonces yo pueden estar hablando por teléfono y yo estoy escuchando lo que están hablando, igual escucho lo que dice la otra persona. Y el olfato. Y el olfato es un olor peculiar como a podrido, así como que de la nada sale como un olor como a podrido, como azufre. Y ahí son ciertos días, como un martes, como un viernes, qué raro. Ya pasa el primer día, después. Y eso ya te está diciendo. Y la ropa cuando te aparece con moho, con algo como el moho, eso verde, que de la nada. En eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas son almas errantes intrusas. Porque quieren ellos hacerte alguna pillería. Paula, estos seres se retiran de inmediato, tú como medium haces una consulta, dijo lo que tenía que decir, o puede ser que mover esta energía siga dando información o siga cerca de esa familia que lo llamó,
o hay una desconexión después que esta entidad dice lo que tiene que decir? Ah, sí, yo cuando, sí, me ha pasado que dos personas se me han pasado, pero la mayoría yo digo, ya, hasta aquí no me ha llegado porque hay otra persona más que quiere consultar. Es como que tuviera como a 20 y empiezo ya uno, después otro y así. Y llegan. La otra vez tuvimos un caso de Colombia, y que pasó algo muy triste, y fue en directo. Y lo bueno es que le entregamos la información a esa persona y la persona quedó tranquila. Y pasó que me tocó también una señora que ella hablaba harto, harto, harto y dijo muchas cosas, pero como estaba tan enojada porque le habían quitado un anillo que ella se lo quería dar a una sobrina, yo no pude sacarme un anillo y yo siempre me saco los anillos. Y yo el otro día desperté con el dedo, yo dije, uy, me acordé, y la señora como que me retaba, me decía, ¿por qué no hablaste del anillo? Y tuve que llamar a la niña y decirle, oye, ¿sabes que tu abuela dice que el anillo que se quedó tu tía era tuyo? Y se lo describí el anillo y me dijo, uy, sí, es mi abuela. Y tuve que ir a que me cortaran el anillo, porque no podía sacarlo. Y claro, era la señora que estaba enojada porque yo no alcancé a decir sobre el anillo que era para la sobrina. Y lo tuvo que ir a rescatar y ahí usó porque ese anillo a ella le gustaba cuando era chiquitita y ella no se lo alcanzó a entregar. O sea Y que hubo una realmente hay auditoría que con el respetar anillo. la voluntad de los espíritus. Si algo, yo siempre recuerdo que la gente muy mayor solía repartir cosas antes de morir. Si me pasa esto, que esto le toque a mi hijo o que esto le toque a mi hijo, yo creo que eso nos muestra que la voluntad de los muertos hay que respetarlo. Te Sí, pregunto, Paula, alguien que quiere consultar contigo, basta enviarte la información, hacer una cita, no importa el país, no importa el lugar donde esté esa persona. no, no importa porque yo siempre trabajo así y no importa a mí. Entre menos información que me den, para mí mucho mejor. A mí, de hecho, yo no veo a nadie hasta el momento de su hora. Cuando le toca la hora a la persona, yo siempre llamo y yo soy la que hablo. No me gusta que hablen hasta que yo termino. Cuando yo termino, yo le digo ya, hace las preguntas que quiera. Entonces ahí la persona, ahí quedan, ya, porque doy el mensaje y la persona queda, empieza a preguntar, hasta puedo decir, incluso puedo decir, ¿sabes qué? El sobrino le está pasando tal cosa, tienes que llevarlo porque tiene este dolor aquí, porque es como un radio X, en que ves tú a la persona, ves lo que tú tienes dañado o lo que tú perdiste. Como me pasó también el caso de una vez que el chiquitito yo estaba hablando con la señora y decía, oye, llevaste a tu hijo al dentista porque tiene inflamada la encía atrás, tiene una infección. Entonces me dice, ¿y cómo lo sabes? Entonces, Paola, tú sabes que quiero no solo agradecerte este live, pero además tienes una gran cantidad de gente que ha puesto comentarios maravillosos aquí abajo. Me he pasado todo el live leyendo muchos mensajes. Quise aprovechar el live porque si me ponía que todas las preguntas se respondieran, pero estos minutos que quedan me gustaría que todo el que tenga alguna pregunta para Paola la haga y que ella se la pueda contestar. Pero veo muchísima gente que te conoce, muchísima gente que te quiere, muchísima gente que habla de gracias. experiencias que ha tenido contigo. Por ejemplo, Esteban dice ahí que Paola le advirtió 5 días antes de que su madre iba a fallecer por muerte natural. Mira, puede parecer trágico leerlo, pero qué maravilloso tener la oportunidad de despedirte de un ser querido. Valoro tu don, valoro que compartas toda esta información con mi comunidad y qué maravilloso leer tanta gente que te quiere, que confía en tu trabajo y que por muchos años al parecer han seguido lo que haces y bueno, yo creo que esa es la mejor referencia. Así que gracias a todos los que han conectado en el live. Gracias a Muchas ti. gracias y quería dar un regalito como lo estamos pasando tan mal, tan mal. Yo soy de las velitas, de la luz, de como hay mucha pena en el mundo y también con lo, estábamos hablando de un tema muy puntual de la gente desaparecida y que es algo que también a ti te toca mucho. Describir luz, amor, sed. Y en un platito se prende, ¿para qué? Con un vasito de agua, para que el mundo no pierda la esperanza, que es lo que más se necesita hoy en día, y podamos entender que todos somos uno, para que haga esa unión, porque estamos ahora estamos entrando en un tema espiritual. Eso es reencontrarnos. Los mayas nos dijeron, los indios nos dijeron, en México se sabe mucho, en República Dominicana también. Todos tenemos el mismo reloj, pero
toquemos nuestro corazón y nos juntemos todos. Ahora, tú misma, si hay muchos casos puntuales que tú has averiguado, hay muchas cosas, si necesitas de mi ayuda, no tengo ningún problema. Gracias. Nosotros somos para servir en el fondo igual. Entonces Gracias, la te lo misión es agradezco. rescatar esa alma y también dar vuelta a la historia y que sí se puede cambiar, sí se puede vivir distinto, pero hay que verse de adentro y sacar esto y ver la luz en el fondo. Por eso yo soy de la vela de decir la luz. Es así. Paola, quiero cerrar con una pregunta. Tú que hablas de esta vela que habla de dar claridad, cuando vayan, hay personas que van a los cementerios a rezar por las almas, hay gente que se toma el tiempo de ir. ¿Realmente todos podemos en nuestra cotidianidad pedir por las almas que no tienen ese lugar del que se habla o realmente las almas que van a donde tienen que ir son almas con las que no se pueden conversar? ¿Cómo es esto? Porque siempre se habla de almas perdidas, de almas que están como deambulando. ¿Cuál es esa diferencia cuando Lo hablamos de... ideal, cuando yo, por ejemplo, acá estoy pidiendo para todos, cuando uno el ser tiene el de pedir y hay que dar, decir, te doy tu paz, tu libertad y tu amor. Espero que puedas descansar en paz. Y me perdono y te perdono. Sea una persona que tú no conozcas y sea una persona que tú conozcas. Ellos necesitan, porque necesitan el perdón en el fondo, porque la gran mayoría de las personas piden. Y el cementerio es un lugar sagrado, es una tierra sagrada. Por más edificación que hagan en un cementerio, va a ser siempre suelo sagrado. Sí, y eso hay que empezar a respetar hoy en día, sea cualquiera, pero es un suelo sagrado. El ser no está ahí, está en tránsito, está en otro lugar, pero es un lugar de descanso, donde está lo físico. Pero tú puedes estar en tu casa y pedir por ese ser querido, decir, por ti voy a pedir, por todo el amor que tú me diste, por toda la comprensión, ahora entendí, aprendí por qué me maltrataste, aprendí por qué me dañaste y me siento orgullosa de lo que soy yo hoy en día. Por eso esta vela la prendo por ti. No recordarse de cosas malas, no recordarse de daños, no recordarse de malas palabras. Siempre esperar 5 minutos y recordar. Decir, yo te voy a enseñar lo que debiste haber vivido. Voy a disfrutar lo que no disfrutaste. Y mi corazón será lleno de alegría para ti. Y esa vela tiene que ser así representativa para un ser querido, ya sea haya sido de mala conducta, ya sea traidor, ya sea ladrón, ya sea delincuente. Cada uno tiene una vida distinta, un sufrimiento distinto que eso lo llevó a terminar con su vida. Claro. Paola, feliz de escucharte, feliz de saber que eres no solo una mujer que utiliza su don para guiar, sino también una mujer comprometida con ese bien colectivo, con pensar en que la humanidad también necesita que enviemos luz y que tengamos más gente que se interese por el bien de todos. Gracias Sí, de corazón, gracias a toda esa gente maravillosa que tú traíste hasta este live también. sí, muchas gracias y aquí estoy para quien quiera saber muchos más temas, porque Tu está esto y mucho Instagram, más. Paola Sanadora CL, y tu página web para la gente que está conectada en este live o que lo va a ver más tarde, ¿cuál es? Sí, www.paolapereira.cl y está el Twitter, @Paola Sanadora también, y está el YouTube, que están programas también ahí, Paola Sanadora. Entonces ahí me pueden encontrar, ahí me van a ver al tiro, y ahí también Maravilloso. salgo en video hablando con gente. Así Entonces es. ahí no hay problema. Y sobre todo esta mujer es muy asequible. Escríbale por Instagram, busque información. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de tener un poco más de respuestas que a veces no son muy evidentes o simplemente no las tenemos. Gracias, Paola, otra vez. Gracias a Buenas ti. noches y nos Buenas noches encontramos y un mañana en gusto. otro live a las 9 de Un la noche, abrazo. hora New York. Bye bye. Chao. Que estés bien. Chao. Igual.